Bueno, pues buenas tardes, abogada. Pues nosotros somos el grupo número 7 de la clase Teoría General del Proceso, ¿verdad? Pues aquí venimos con este pequeño video que usted nos ha pedido como asignación sobre algunas de las excepciones con respecto al proceso judicial o en el ámbito jurídico. Aquí acompañados por la compañera Ana, mi compañera Licenia también, que somos los tres integrantes de este grupo. Bueno, pues para empezar, pues vamos a hablar sobre la doctrina de las excepciones, donde estas excepciones son respuestas que una parte presenta en un proceso judicial para impugnar a la otra. La doctrina jurídica, pues, define las excepciones como mecanismos de defensa que permiten al demandado oponerse a la acción del demandante, ya sea alegando la falta de derechos o la improcedencia de la acción. O sea, el objetivo es evitar la declaración de una sentencia desfavorable, que, o sea, el demandante o el demandado ve la oportunidad de poder presentar una excepción en la oportunidad correcta para poder impedir que esa sentencia llegue a ser firme. Y como algunas características de estas excepciones, tenemos una característica que es de naturaleza defensiva, como un efecto inhibidor y como una variabilidad. Naturaleza defensiva porque ese es su objetivo principal, utilizarse como defensa para poder hacer que este proceso, pues, se deteriore en cierto caso, en cierto procedimiento, o que el proceso se alargue un poco más y se puedan buscar otros medios, otros mecanismos, ¿verdad? Entonces, las excepciones no buscan resolver el fondo del asunto, sino que impugnan la demanda desde su origen. Tiene un efecto inhibidor. Si se acepta, puede impedir que el proceso continúe o que la demanda sea considerada. Esto es lo que hablábamos. O sea, si se acepta, un tipo de excepción de estos impide que el proceso continúe o que se alargue o que la demanda sea considerada en ciertas formas nula o que no proceda. Y la variabilidad, dependiendo del ordenamiento jurídico, las excepciones pueden variar en su reconocimiento y tratamiento, ¿verdad? Esto es con respecto a la doctrina y esta es mi parte como integrante del grupo, ¿verdad? Aquí la dejo con mi compañera Ana, ¿verdad? Que es la integrante número 2. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Lucía Solís y yo voy a conversar sobre la clasificación de las excepciones. Las excepciones se pueden clasificar de diversas maneras, por ejemplo, según su naturaleza y según su oportunidad. Según su naturaleza, están dentro de estas subsumidas las excepciones de mérito. Se refieren al fondo del asunto y cuestionan la validez de la pretensión del demandante. Por ejemplo, falta de derecho, el incumplimiento de un requisito legal o la falta de justificación. También tenemos las excepciones procesales. Se centran en cuestiones formales del procedimiento. Estas pueden incluir la falta de jurisdicción, de competencia o el incumplimiento de los plazos procesales. Según la oportunidad. Según la oportunidad, se encuentran las excepciones perentorias. Son aquellas que deben de ser alegadas en la primera oportunidad que tenga la parte demandada para responder, ya que si no presenta una respuesta, se puede llevar a la aceptación tácita de la pretensión. Están las excepciones dilatorias, que estas permiten que el proceso continúe pero impide la solución de fondo hasta que se resuelva la excepción. Un ejemplo de excepciones dilatorias puede ser por cuestiones de falta de capacidad de una de las partes o la necesidad de un proceso previo. Ahora los dejo con Licenia, que ella continuará dándonos más información. Buenas tardes, abogada, compañeros. Como ya lo mencionó mi compañero, pues mi nombre es Licenia Hernández y pues le voy a hablar de otro punto también importante acerca de las excepciones. Esta parte es según su efecto, ¿verdad? Que dice que las excepciones que impiden la acción son aquellas que que sí, que aceptan y que impiden que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de un asunto. Eh, También dice que hay excepciones que suspenden en procedimientos. Estas pueden requerir la resolución de un asunto previo antes de continuar con el proceso principal. Eh, También el análisis crítico, que es el estudio de las excepciones esencial
porque refleja el equilibrio entre los derechos de acceso a la justicia, la necesidad de mantener el procedimiento ordenado, eficaz. Bueno, algunas consideraciones críticas que incluyen también el uso abusivo de las excepciones. En ocasiones las excepciones pueden ser utilizadas de manera abusiva por una de las partes para dilatar el proceso. Esto plantea interrogantes sobre la necesidad de regular más estrictamente su presentación y resolución. La interacción con los principios de procedimiento. Las excepciones deben equilibrarse con principios como la celeridad y la economía procesal. La regulación adecuada puede contribuir a una administración de justicia más eficiente. Las reformas necesarias en algunos ordenamientos, las reglas sobre secciones pueden requerir reformas para adaptarse a la, perdón, la reforma, perdón, disculpe, la regularización puede contribuir a la administración, a la justicia más eficiente, ¿verdad? Y ahí dice que las reformas necesarias en algunos ordenamientos, las reglas sobre la sección pueden requerir reformas para adaptarse a las realidades contemporáneas de práctica judicial, asegurando que se conviertan en artículos al acceso a la justicia. Bueno, en conclusión, las excepciones son un componente crucial en el sistema judicial, permitiendo a las partes defenderse ante demandas que consideren improcedentes o infundadas. Su clasificación y doctrina subrayan la complejidad del procedimiento legal. Es esencial que se manejen con cuidado para garantizar el equilibrio entre los derechos de las partes y la eficacia del proceso judicial. Un enfoque equilibrado y una regulación adecuada pueden contribuir a mejorar el sistema de justicia en su conjunto. Por esta parte ese es nuestro tema. Muchas gracias. Bueno, abogada, muchas gracias. Pues esto ha sido nuestro aporte para concluir también, ¿verdad? Pues estas excepciones son de gran importancia, ¿verdad? Porque hay que entender que no deben de ser utilizadas de forma abrupta, ¿verdad? O sea, que no se puede abusar del uso de ellas para evitar un proceso judicial o otro proceso, ya sea de carácter civil o de otro tipo de carácter, ¿verdad? Pues todo debe de ser en tiempo y en forma, ¿verdad? Conllevado de acuerdo a los principios que rigen no solo el derecho procesal, sino que parte de lo que es el derecho, ¿verdad? Tanto civil, penal, cualquiera de las ramas, pues eh, estos principios rigen. Entonces hay que tener en cuenta cada uno de estos principios y cómo estas excepciones deberán de ser presentadas, ¿verdad? Pues como grupo este ha sido nuestro aporte, ¿verdad? Aquí mi persona, Naón Antonio Aguilar, la compañera Ana y la compañera Licenia, ¿verdad? Como grupo número 7. Y pues muchas gracias y esta es nuestra tarea y gracias.